La mayoría de los seres humanos vivimos a través de la culpa. Entonces me gasté este dinero, ay no, siento que no fue una buena decisión. Regalé algo a alguien, ay, le hubiera comprado algo más barato. Me fui a este viaje, no hubiera conseguido uno más barato. Comprar algo en un restaurante y es no, eso tan costoso. Entonces tampoco hay un nivel de merecimiento y de gratitud sobre qué bien que Dios me esté dando esto a mí, que yo lo pueda disfrutar y que dentro de este disfrute no solamente estoy disfrutando yo, siempre vas a hacer que otra persona disfrute, ya sea porque le estás ayudando en su negocio, ya sea porque le compraste algo, o sea, otra vez vuelve y se conecta ese flujo de dar y recibir. Resulta que cuando nosotros empezamos a superar techos financieros, yo no sé si a usted le pasa, y eso fue lo que nos empezamos a cuestionar, que cuando usted rompe un techo financiero, usted retrocede. Y nosotros, pero ¿qué nos está pasando? Y empezamos a ver un patrón repetitivo que siempre que nos iba muy bien, pasaba algo y nos volvían al punto mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Hay un momento de autosabotaje, un punto de autosabotaje cuando uno llega a superar techos, que si yo no me doy cuenta de ese punto de autosabotaje, vuelvo al punto mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? Lo que tu autoconcepto merece o lo que tu autoconcepto dice que está dispuesto a aceptar. Eso es, lo que usted está dispuesto a aceptar es lo que usted sostiene. Porque cuando usted está superando esos techos, hay un montón de creencias que tú no eres consciente que hacen que usted vuelva y se sabotee. Porque eso es lo que le pasa a muchos y es que ganan muy buen dinero una sola vez, la pegan una sola vez y se cuentan historias, no, por allá yo cuando hice un negocio y me gané no sé cuánto dinero, no, por allá cuando me pagaron no sé cuánto en un empleo, y es como que cuentan eso como si fuese un golpe de suerte, y en realidad no fue un golpe de suerte, fue un estado de merecimiento donde a través de tu anhelo atrajiste esa oportunidad, pero tú no fuiste capaz de ampliar la vasija para sostener lo que implicaba esa cantidad de riqueza. Entonces, ¿qué dice Dios? No, lo que haría uno si uno pone un vaso a llenarse de agua y ve que se está regando, responsablemente uno ¿qué hace? Cierra la llave. Dos versiones, una historia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nunca dijimos. Bienvenidos a Entre Secretos y Verdades. Mi esposa hermosa. Mi corazón lindo. Este sería el octavo capítulo de esta serie, que para nosotros ha sido una bendición. Y como que nosotros, o sea, una hora antes de venir para acá, elegimos de qué vamos a hablar, pero Sí. Cuando estamos viendo todo en retrospectiva, vemos que todo tiene como que un orden cronológico. Y hoy dijimos, bueno, ¿y por qué no hablamos del dinero? Porque siento que es un tema muy controversial para muchos, pero estamos en una sociedad materialista y sí o sí tenemos que hablar del dinero. Dinero desde la parte emocional, desde la parte espiritual, desde la parte de la identidad, como que vamos a tocar unas 3, 4 preguntitas y por ahí nos vamos a empezar a desglosar. Entonces, como a mí me encanta preguntarte, primero para ti, mi amada esposa, ¿qué es el dinero? ¿Qué representa para ti el dinero? Listo. Para mí el dinero representa un estado de sustento, una oportunidad de sustento y también un intercambio de energía. A la final yo siento que el dinero Dios lo ha puesto en este plano tridimensional porque es que solamente está aquí. O sea, los animales, solamente eso está para nosotros los humanos. Para los animales, ellos no saben qué es dinero, ellos no tienen ni idea de eso, no hay ningún tipo de información en su conciencia que los haga moverse a través de eso. Pero siento que el dinero en los seres humanos representa ese estado de supervivencia que le permite también reconocerse a través de los logros y del estado de bienestar que da el dinero. Porque aunque muchas personas digan que es que el dinero no te da la felicidad, está bien, el dinero no te da la felicidad, pero sí te crea muchos momentos de felicidad y también te mitiga momentos que te quitan la felicidad, como el que tú no tengas dinero para poder pagarle un buen colegio a tus hijos, que tú no tengas dinero, por ejemplo, para pagar tus facturas. Todo eso sí te roba la felicidad, porque son herramientas o situaciones de estrés. Entonces, a la final, el dinero también nos permite a nosotros crear momentos, no solamente para reconocernos, sino para crear un sustento de bienestar. Y también siento que para conocer a Dios en Sí, esos estados. ¿O tú qué sí, opinas? el dinero dentro de la información que ya tengo y las vivencias que he podido integrar, porque antes la relación que yo tenía con el dinero, no, yo no tenía relación con el dinero, o sea, yo tenía una mente de escasez y cualquier peso que me entraba o me lo gastaba, o sea, era muy extremista.
o no lo ahorraba y me lo gastaba porque no pensaba en el futuro, o cuando empecé a acumular, que también tuve otra época donde empecé a acumular, pues a tener buena cantidad de dinero, pero tenía la misma mentalidad de escasez, entonces ya era como con miedo de que se perdiera. El dinero lo veo también como una herramienta para potenciar quiénes somos. Entonces aquí como que quiero que hablemos un poquito de eso, porque las personas está tan tergiversado y sobre todo en Latinoamérica que las personas creen que el dinero es malo o que el dinero daña a las personas, porque cuando las personas, o bueno, yo crecí en un ambiente donde sí, no nos faltó nada, pero siempre se vio el dinero como que ligado a las cosas negativas, es que solamente los ricos son malos, entonces si usted es rico es porque es traqueto, entonces usted ve una camioneta aquí en Colombia, Latinoamérica, las Toyotas que son las Prado, entonces yo tenía la creencia de que si usted ve una persona en una Toyota, una camioneta de eso, usted no, seguro está haciendo cosas ilícitas, entonces yo empecé a crecer con esas creencias dentro de lo que veía, dentro de lo que me permeaba y empecé como a rechazar de esa manera el dinero por todo lo que yo vi, inclusive la misma religión, dentro del dogma religioso también te pueden decir en las iglesias, porque hemos ido a muchas, que el dinero es mal. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Por qué nos están haciendo creer o por qué nos han hecho creer que el dinero está mal? Que hacer dinero está mal. Yo siento que el dinero tiene una historia sociocultural, una historia política, una historia espiritual, una historia energética y una historia personal. Okay. Entonces, dependiendo de la ubicación de cada persona, asimismo el dinero tiene una historia en su vida. También porque, por ejemplo, si hay personas que están en la India, que hay personas que están en Asia, que hay personas que están aquí en Latinoamérica, tienen un concepto religioso sobre el dinero dependiendo de sus creencias, pero también tienen otra relación energética completamente diferente dependiendo de ese estado sociocultural en el que se están moviendo. Y lo que experimentan en su niñez también hace que se vinculen en dimensiones muy elevadas con el dinero o en energías muy bajas. Entonces, nosotros en Latinoamérica se ha catalogado el dinero como algo negativo porque nos hemos movido a través de la historia del narcotráfico. Entonces, como Mm, se ha hecho tanto boom y la historia, por ejemplo, aquí en Colombia, con el narcotráfico, pues fue muy marcada. Ya uno fue creciendo con que el que tiene dinero es porque hizo torcido, se metió en drogas o anda haciendo pues negocios ahí ilícitos, torcidos y bueno, y eso hace que uno de manera indirecta y de manera inconsciente pues vaya creciendo con el rechazo a eso, porque pues si yo siento que las personas que tienen dinero, que se ven de X formas porque hicieron ese tipo de negocios, cuando yo intento hacer negocios buenos con una buena intención, a mí no me van a generar el mismo resultado porque es que yo tengo la creencia de que es que llegar a esa cantidad de dinero se llega únicamente de una sola manera, que es con base a mis creencias. Y pues como ya lo hemos visto antes, nuestras creencias son las que filtran nuestra realidad. Si yo tengo la creencia de que es muy difícil conseguir dinero, de que el dinero trae problemas, de que el dinero no crece de los árboles, de que hay que trabajar mucho, de que solamente alcanzan riqueza las personas que hacen negocios turbios, pues de esa misma manera yo voy a construir mi realidad. Por eso es muy importante aprender a cuestionarse y ese trabajo interno de reconocer cómo yo estoy conectado o desconectado con ese sustento divino que es el dinero, que igual es una herramienta de Dios. Dios nos los dio a todos para disfrutarlo porque también creemos que es que entre más espiritual, entonces más alejado tengo que estar del dinero. mm, Y eso no tiene nada que ver si Dios hace parte de una deidad abundante, o sea, si Él es un todo abundante, porque todo lo creo de manera abundante, que me hace creer a mí que tener dinero me aleja de Dios. Si entre yo más dinero tenga, más conectado estoy también a esa parte abundante de mí, que es esa parte divina de Dios. Y yo siento que también quizás la religión nos han instaurado ese pensamiento carente, porque es que una persona que también tiene dinero es una persona que tiene
autocontrol, tiene autodominio, trabaja también su mente, es disciplinado, tiene diferentes hábitos. Indiscutiblemente, los hábitos de una persona que es millonaria no son los mismos de una persona que es pobre. La verdad es que eso hace que entre más dinero tenga una persona, no solamente crezca él a nivel personal y él eleve su nivel de conciencia, sino que también ayude a otros, porque les da bienestar, les da herramientas, educación. Entonces, como obviamente la religión también ha intentado adoctrinar a través del miedo, pues hacen que rechacen esa otra parte divina, porque, a ver, esto puede ser muy controversial y muy funable, pero como estamos entre secretos y verdades, la religión también tiene su parte Su negocio. de exacto, de negocio y control. Exactamente. Quiero que nos cuentes cómo ha sido tu relación con el dinero toda tu vida. O sea, siempre fuiste conectada al dinero, cuáles eran las creencias que tenía, cómo empezaste en esa situación dentro de las creencias que tenías y poco a poco cómo fuiste empezando a reconocer las creencias para tener la relación que tienes hoy con el dinero, amor. Yo realmente no crecí en una familia pobre, no, yo crecí en una familia clase media, tampoco éramos millonarios, pero nunca me faltó nada. Mi mamá siempre trabajó muchísimo por darme lo mejor, ni siquiera como lo mediano, no lo mejor. Mi papá también era súper trabajador, pero yo siempre crecí con la mentalidad de que para uno tener dinero uno tenía que trabajar muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la casa, mi papá me decía, llegaba súper cansado de trabajar y me decía, uff, no, es que uno sí trabaja como una mula, decía, oh, es que para hacer dinero hay que trabajar como una mula, estoy cansado, decía así. Y claro, uno va instaurando ese nivel de ese patrón de pensamiento dependiendo de lo que uno va experimentando en su realidad. Y también vi que mi mamá empezó a tener mucho más dinero que mi papá porque decidió ser independiente. Entonces, esa independencia de ella me mostró a mí que el hecho de que tú puedas construir ciertas condiciones económicas implica también de que tú no te enfoques en una sola cosa. Entonces yo vi que mi mamá tenía como 4 trabajos, hacía un montón de cosas al mismo tiempo y desde pequeña yo tuve una tía que ella me enseñó a tener muy buena relación con el dinero en cuanto al dar y el recibir y lo que representa el construirse, porque a veces uno tiene esa sensación de inmediatez y uno cree que porque uno está trabajando entonces va a tener mucho dinero y no necesariamente va de ahí. Es la intención con la que tú estás trabajando, el tiempo que le inviertes, el nivel de conciencia, la energía que hay, si es una energía carente o abundante. Y ella me enseñó desde muy chiquita a hacer chocolates y a venderlos en el colegio. Yo estaba más o menos como en cuarto, quinto de primaria. Ella me hacía los chocolates y me decía que por cualquier monedita que me dieran, yo hiciera ese intercambio. Y con las moneditas que yo recogiera, iba otra vez a reinvertir para hacer crecer el negocio, el negocio, el negocio. Y empecé a ganar buen dinero en el colegio. Estaba súper chiquita hasta que ya pues me sancionaron, ya no podía vender cosas en el colegio, pero fui creciendo con esa mentalidad de que para hacer dinero hay que moverse con ventas, con ventas y con ventas. Sin embargo, en un punto de mi vida donde yo alcancé cifras muy altas, que fue cuando yo llegué a ganarme los $4,000 al mes, 5,000, 6,000, 8,000 y cuando toqué los $30,000, que fue para mí la primera cifra súper alta que yo toqué, yo sentí mucho miedo de perderlo, porque toda mi vida había soñado tanto con llegar a un nivel superior, quizás al que había llegado mi mamá, porque mi mamá era como mi techo. Entonces yo, qué chévere poder llegar a un nivel más elevado al que llegó mi mamá. Cuando llegué ahí, yo sentí mucho miedo y empecé a aferrarme demasiado al dinero y yo ya no quería sino trabajar, trabajar, trabajar. De hecho, empecé a sentir que nadie lo hacía como yo. Se me empezó a dificultar mucho trabajar en equipo. Yo me acuerdo que estábamos nosotros en ese negocio, estábamos haciendo redes de mercado y solamente yo quería presentar. ¿Te acuerdas? Y yo no, yo presento, yo presento, yo presento. Y efectivamente las presentaciones eran súper efectivas. No solamente cerraba yo, sino que también cerraban firmas las personas que estaban trabajando con nosotros. Entonces como que yo reafirmaba que lo que yo hacía estaba súper bien. Y cuando yo le daba la oportunidad a otras personas de presentar y yo conectaba a mis invitados, no se firmaba nadie. Entonces como que yo reafirmaba que la única manera de conseguir dinero era yo trabajando sola. Y eso me fue creando mucha carga mental y emocional, no solamente para mí, sino pues para todas las personas que estaban a mi alrededor, porque siento que también en ese punto yo empecé a robarte a ti la energía masculina que tú tenías, porque yo era como, no, amor, yo lo hago, no, yo lo hago, deja no sé qué, encárgate tú de esto y yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago.
En esa sensación de querer controlarlo fue cuando me enfrenté al vacío de no tenerlo, que fue empezar a sentir que yo había trabajado demasiado y no había construido nada, que las inversiones que hicimos se fueron prácticamente a la Mm. basura. O sea, fue como, Dios mío, no, es que sentí que yo todo el tiempo como que corrí, pero siempre estuve en el mismo punto. Y esa sensación de vacío me hizo reconocer que la relación que yo tenía con el dinero nunca había sido desde un estado abundante, sino desde un estado carente, de una necesidad de ir más allá, pero no porque yo sienta que lo merezca, sino porque yo no quiero vivir en estas condiciones como tan medianas. No sé cómo fue la relación que tú Listo. tuviste. Y dijiste un tema muy, muy bonito porque ahorita voy a contar mi historia, pero ahorita quiero empatar sobre el tema de la abundancia versus riquezas, porque hay personas que hacen mucho dinero, pero tienen una mentalidad de escasez. Entonces no se disfrutan ese dinero que están teniendo, como en su caso, yo sé que nos pasó. Bueno, en mi caso considero que fue algo similar. O sea, yo sí me crié hasta los 6 años donde mi abuela, sí era un barrio de estratos bajos, pero desde los 6 años hasta la adolescencia, sí fue un barrio normal, colegio público, no me faltaba nada. Mi mamá, yo sí veía que mi mamá trabajaba durísimo. O sea, mi mamá trabajaba de contadora en una empresa 8 a 5 y llegaba a la casa a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche a seguir haciendo asesorías fuera del trabajo. Entonces se la pasó así por ahí 15, 20 años. Entonces yo sí crecí con eso, como bueno, ¿qué representa el dinero? ¿Qué representó el dinero para mí? Sacrificio. Inclusive yo aquí lo tengo tatuado, ya se los he contado anteriormente. Entonces, desde esa sensación de sacrificio, siempre he sentido que me tengo que sacrificar para lograr las cosas. Y cuando veo que las cosas se me dan fácil o siento que no hay como peros o no hay un esfuerzo de más para poder llegar a la meta, voy a buscar la manera de sabotearme. Cuando yo llegué al trading, bueno, ya tú contaste todo el tema de la red de mercadeo porque vivimos exactamente lo mismo. O sea, para mí $2,000 era mucho en mi casa, $1,500 era mucho en mi casa y pasar de esos 1,500, $2,000 a 60,000, 70,000, que fue lo que ganamos en la red de mercadeo. Obviamente cuando vos te llega digamos que dentro de nuestra capacidad de recibir, nosotros tenemos esta vasija. Y esta vasija solamente recibe esta cantidad de luz. Entonces, de momento, si usted de la nada, si usted no tiene la capacidad de ampliar su capacidad para recibir y usted de un momento a otro, ese es yo digo que la parte negativa de los saltos cuánticos, porque son abruptos y es porque no hay preparación, que es algo que llega de una. Si usted no tiene la capacidad idónea para recibir toda la luz que va a entrar, se va a sobresaturar. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar a un punto de incertidumbre. Es como conectar, digamos que hay un bombillo que solamente aguanta 20 voltios, pero, perdón, un bombillo de 50 voltios, pero el enchufe de luz solamente recibe 20 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar con el bombillo si el bombillo es de 50 voltios y el enchufe de luz es de 10 o 15? Se va a estallar la bombilla. Eso fue lo que nos pasó. Y en ese estallado, en ese momento donde se estalla la bombilla, no hay luz. Y en ese momento donde no hay luz, se genera el vacío, se genera la incertidumbre y se empiezan a generar todas esas preguntas. Pero obviamente ya viéndolo de aquí hacia atrás, fue un momento perfecto porque gracias a esa experiencia, a ese vacío que tocamos, fue donde nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué representa para nosotros el dinero? ¿Cuáles son las creencias que nosotros tenemos sobre el dinero? Y veo que lo primero lo que nosotros empezamos a cuestionarnos, y quiero que ya como que empecemos a partir de acá, es reconocer qué es ser abundante, porque es que yo me acuerdo que tú y yo nos cuestionábamos como, ay, ¿y dónde nos vuelva a pasar? Como que nos estaba yendo otra vez bien porque veníamos con un ritmo de trabajo constante, pero era la cosita de, ya nos pasó, teníamos una cicatriz emocional porque ya lo vivimos y yo sé, o sea, yo sé muchachos, los que están viendo esto, si usted está en este momento en una quiebra, saliendo de una quiebra o entrando en una quiebra, yo sé lo que es pasar por esa situación. Pero cuando usted ya se empieza a armar y le llega otra vez esa parte del pasado a decirle, venga, que puede que le vuelva a tocar, si uno no tiene la información correcta, usted va a seguir vinculándose a través del mismo miedo de no volver a llegar, rechazando todo lo que vivió. Y si yo sigo rechazando la experiencia sin entender el por qué llegó a mi vida, voy a volver a repetir el examen. Entonces siento que esa sensación de, ay amor, como que, y donde nos vuelva a pasar y que nos volvamos a quebrar, ¿qué vamos a hacer? Fue donde nos empezamos a cuestionar qué es ser abundante, porque es que ser abundante es simplemente un estado que yo tengo, con el que yo tengo que alinearme para que Dios se manifieste a través de mí.
¿Cuál es la diferencia? O sea, como que nos expliques la abundancia versus una persona que hace dinero. Hay personas que son abundantes y no tienen dinero, y hay personas que no son abundantes y tienen dinero. Eso es lo que quiero como que profundicemos un poquitico más. Abundancia versus hacer dinero, porque las personas creen que ser abundante es tener dinero y siento que eso no es. Sí, total. Y eso es súper interesante que tú lo tocas porque, a ver, el foco nunca es hacer más, porque listo, tú vas a hacer más, pero es eso de más te va a seguir te va a seguir haciéndote sentir de la manera en la que tú te sientes hoy, porque es que lo que tú dijiste inicialmente, el dinero es un amplificador. Si hoy tú te sientes una persona carente, con dinero te vas a sentir más carente. A veces uno cree que, bueno, cuando yo tenga dinero quizás me voy a sentir más tranquilo, más tranquila, pero realmente no es así. El dinero hace que se amplíe el vacío. Es impresionante porque amplifica lo que uno tiene internamente. Entonces hay personas que tienen dinero porque tú puedes construir dinero de dos maneras. Uno, desde esta realidad tridimensional, que es tú ir, trabajar, proyectos, mantenerte en ese estado de supervivencia, que se puede construir dinero así, pero te vas a mantener siempre en un estado carente porque a la final solamente tienes dinero. Nunca lo disfrutas, acumulas, se vuelven personas súper tacañas, no les gusta invertir en absolutamente nada, o sea, mejor dicho, Hasta afectan su salud y todo por el exacto, tener nomás. hasta afectan su salud solamente por el dinero. Pero hay otra realidad donde tú puedes construir dinero, donde puedes tener esa riqueza, pero desde una identidad que está conectada a una abundancia, que es reconocer a Dios. No es dejar de hacer, porque obviamente estamos en un plano físico, hay que movernos, hay que tener una energía en movimiento, pero cuando tú tienes una mente abundante y un estado de ser abundante, es reconocer que todo lo que tú tienes en este instante es lo que tú necesitas para tu temporada, porque todos estamos en temporadas diferentes. Cada temporada demanda un nivel de conciencia, demanda un enfoque, demanda cierta disciplina, ciertos hábitos. Todas las temporadas que llegan a nuestra vida demandan algo diferente de nosotros. Pero si en cada temporada tú te mantienes en ese estado abundante, que simplemente es reconocer que todo lo que tú anhelas es desde un estado de merecimiento, no desde un estado de necesidad. Y todo lo que tú ya tienes es lo que tú necesitas para que tú puedas experimentarte en esta temporada, que puedas reconocer a Dios ahí, que te puedas reconocer, aprender desde un estado de discernimiento y que puedas avanzar. Y que en consecuencia del disfrute, porque es que ser abundante también es disfrutar. Total. Es disfrutar. Yo en estos días iba en el carro y iba en el carro y estaba un señor, pues un indigente. No era un indigente, era como alguien que vendía manguitos y eso en la calle y tenía un perrito ahí al ladito. Y era un juegue y juegue. Es más, yo pensé que como que le estaba pegando al perro, o sea, por eso como que captó mi atención. Yo pensé que le estaba pegando al perro. Entonces yo estaba en el semáforo y era jugando y se sentían tan felices que me contagió realmente su estado abundante. Porque aunque frente a los ojos de una persona que está conectada únicamente al dinero, puede ser que es una persona pobre, ay, qué Uf. pesar, vendiendo en la calle, Ok. pero para los ojos de una persona que está en abundancia, ese hombre está en un estado tan abundante, se veía súper feliz. Recuerdo que el negocito que tiene es como de mangos, entonces le estaba dando mango al perro, entonces desde su estado abundante le está dando esa misma abundancia a otro ser, y ahí es donde uno reconoce que el proceso realmente de la vida es que uno se pueda disfrutar todos los escenarios, porque todos los escenarios hacen parte de un nivel de conciencia que tú necesitas para tu propia evolución, y que jamás lo de afuera te puede quitar esa conexión de mantenerte en ese centro. Jamás nada, ni el dinero, ni una relación, ni los bienes materiales, ni que te quebraste. Obviamente van a haber circunstancias donde uno se va a sentir desmotivado, preocupado, porque pues igual tenemos un cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano siempre quiere la supervivencia. Entonces es completamente natural que algunas veces uno se levante estresado, que algunas veces uno piense, bueno, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, porque es el estado natural de supervivencia, pero ese no puede ser tu estado Tu estado interno dominante. Exacto. dominante. ¿Te acordás esta semana que yo te dije, amor, me siento como un poquito estresado? Y yo pensé que tú me ibas a dar una retaíla, como, o sea, tú siempre me das unas palabras desde un punto de vista como, no, amor, pero esta vez me dijiste, amor, eso es normal. Y yo, pues sí, solamente, o sea, yo les confieso,
Estos 2 años para mí con la relación con el dinero ha sido una bendición porque justamente hoy estaba orando esta tarde dándole gracias a Dios, inclusive me puse a llorar porque yo le dije gracias a Dios porque siento que una de las maestrías más grandes que yo he tenido conmigo mismo es aprender a sanar mi relación con el dinero por el punto de carencia en el que estuve, por las creencias limitantes que tenía con el dinero, porque tomé muchas malas decisiones financieras donde casi nos costó la relación y estuvimos en quiebra solamente por mis decisiones, no las tuyas, por no escuchar tus consejos, porque en ese momento tú me decías, no, no haga eso, aún así tú me dejaste tomar decisiones, pero siento que todo eso fue como que, uff, listo, pasó. Y Dios me ha dado la posibilidad de poder administrar los recursos que hoy tengo de una manera maravillosa. O sea, nos da para ahorrar, nos da para invertir, nos da para gastar, nos da para salir, nos da para disfrutar y eso Nos da para simplemente dar. nos da para dar. O sea, es una bendición porque siento que esa ha sido mi maestría estos 2 años. Pero el punto es que yo te estaba diciendo como amor, me siento estresado porque obviamente como hay ciclos, o sea, estamos en una de las leyes universales, es que hay una ley que es la ley del ritmo, que es como un péndulo. Usted no puede entender que todos los meses usted facture lo mismo, van a haber meses de retroceso, pero no meses donde usted va a entrar en el punto cero. O sea, siempre va a haber un umbral de movimiento y en ese umbral de movimiento usted tiene que entender cómo esa ley del ritmo fluye y refluye, porque así es como funciona el universo. Y en esos momentos donde el péndulo no está a tu favor, usted tiene que ser consciente del punto en el que está. Y ahí es donde lo que dice mi esposa. Cuando yo tengo un estado dominante de certeza, cuando yo reconozco que Dios me ha sostenido toda mi vida y me va a seguir sosteniendo hoy más, cuando estoy haciendo las cosas en orden, cuando lo estoy poniendo de primero, cuando tengo prioridad mi familia, cuando tengo prioridad a Dios por encima de todo, cuando me estoy cuidando, cuando sepo administrar lo poco, lo mucho, cualquier peso que me entre, yo lo sé administrar en total gratitud. ¿Cómo no me va a faltar, cómo me va a faltar Dios en este momento cuando nunca había hecho las cosas tan bien como las he hecho hoy? Entonces, estoy en un punto donde nunca había tenido las responsabilidades financieras que tengo en este momento, porque, o sea, a cargo de nosotros tenemos, no sé, más de 25 familias. Entonces, como que, bueno, yo sé, eso es algo que yo elegí. Entonces, eso es lo que la confrontación que yo tengo conmigo mismo, como, bueno, David, esto es lo que has pedido toda tu vida. Usted quiere abundancia. Dios lo volvió un hombre para que pueda sostener la riqueza y pueda sostener el entorno y pueda sostener lo que está sosteniendo hoy. Entonces se volvió el hombre. Entonces a veces es como que, listo, gracias Dios. Son esos pequeños momentos. No es tan frecuente como la tenía ese tipo de conversaciones conmigo, esas confrontaciones de duda, como las tuve hace 2, 3 años, pero de vez en cuando me quiere jalar de pronto parte de la identidad del pasado a tocarme la puerta. Entonces por eso te pregunté, porque fue un momento donde fue tan natural que tú me dijiste, amor, es que eso es normal. A veces uno sataniza el estrés desde el crecimiento personal. Entonces siento que me estaba juzgando por sentirme estresado. Total. Y hay que tener también en cuenta de que no siempre una persona abundante tiene riqueza y no siempre una persona que tiene riqueza es abundante. Importante. No tienen nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver. El camino sí debería ser de que tu riqueza sea una extensión de tu abundancia. Eso sería fantástico porque has reconocido que el punto en el que tú estás es solamente la evolución de ese estado abundante donde en conexión divina con Dios, Él se ha manifestado a través de ti para que afuera haya esa extensión de la parte abundante que hay y de tu nivel de riqueza, porque todos tenemos un nivel de merecimiento frente a la riqueza diferente. El hecho de que alguien no tenga riqueza o que no tenga tanto dinero no quiere decir que sea una persona carente, simplemente es que tiene un techo mental que hace que no llegue un poco más allá y eso está perfecto. Si se siente pleno y plena y feliz con lo que está viviendo y se está disfrutando la vida, Eso es lo más está siendo importante. abundante. Sin embargo, si nosotros sí queremos alcanzar niveles elevados de riqueza, sí hay que tener muy presente que la riqueza siempre demanda un nivel de saturación y esa saturación implica el aumento de la vasija. El ejemplo que tú hiciste ahora. Yo no puedo pretender que Dios me dé a mí, por ejemplo, $10,000, $30,000, $40,000 o $2,000 extra o $100,000 o $200,000 si en esta vasijita que estoy aquí solamente es capaz de recibir esos $2,000 o esos $1,000. Y resulta que cuando los recibe, yo tengo un montón de grietas en esta vasijita donde llegan los $2,000 y resulta que yo por aquí
tengo culpa cuando recibo. Por acá tengo otra Tengo grieta rabia. que es rabia. Por acá no me gusta, soy una persona tacaña o tacaño, entonces no me gusta dar. Por aquí yo todo el tiempo me da miedo invertir en mí, me da miedo invertir en otros proyectos porque siento que se me va a ir el dinero y me van a robar y me van a estafar. Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir más dinero a Dios si tú no has, si primero no has sellado las grietas invisibles que tienen esta vasija y aparte de eso no has ampliado la vasija para que ahí sí pueda llegar esa cantidad de dinero y no solamente pueda llegar y desbordarse, porque eso es lo que le pasa a muchos y es que tienen dinero, ganan muy buen dinero una sola vez, la pegan una sola vez. Y se cuentan historias, no, por allá yo cuando hice un negocio y me gané no sé cuánto dinero, no, por allá cuando me pagaron no sé cuánto en un empleo. Y es como que cuentan eso como si fuese un golpe de suerte y en realidad no fue un golpe de suerte, fue un estado de merecimiento donde a través de tu anhelo atrajiste esa oportunidad, pero tú no fuiste capaz de ampliar la Ok. vasija para sostener lo que implicaba esa cantidad de riqueza. Entonces, ¿qué dice Dios? No, lo que haría uno si uno pone un vaso a llenarse de agua y ve que se está regando. Responsablemente uno qué hace, cierra la llave. Exacto. Y la misma vasija, así como tiene una capacidad de ampliarse para recibir, también desde el mismo miedo, desde la misma rabia, desde la misma culpa, desde el mismo rechazo, desde las mismas creencias limitantes, se encoge a un punto mínimo que es el suelo, dependiendo de la creencia que usted tenga desde su nivel de aceptación en esa realidad para poder recibir ese dinero. Hablemos de eso, de los techos y los suelos, de los suelos y los techos inconscientes que nosotros también lo vivimos. Resulta que cuando nosotros empezamos a superar techos financieros, yo no sé si a usted le pasa, y eso fue lo que nos empezamos a cuestionar, que cuando usted rompe un techo financiero, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas, usted retrocede. Y nosotros, pero, hey, pero ¿qué nos está pasando? Y empezamos a ver un patrón repetitivo que siempre que nos iba muy bien, pasaba algo y nos volvía al punto mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Que hay un momento de autosabotaje, un punto de autosabotaje cuando uno llega a superar techos, que si yo no me doy cuenta de ese punto de autosabotaje, vuelvo al punto mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? Lo que tu autoconcepto merece o lo que tu autoconcepto dice que está dispuesto a aceptar. Eso es, lo que usted está dispuesto a aceptar es lo que usted sostiene, porque cuando usted está superando esos techos, hay un montón de creencias que tú no eres consciente que hacen que usted vuelva y se sabotee. ¿Cuáles son las creencias que por lo menos, háblame de ti, cuáles son las creencias que tú tenías cuando llegabas a esos techos y por qué sentías que nos saboteábamos y volvíamos al punto mínimo? Una de mis creencias era que entre más dinero, menos libertad había. O sea, como que el dinero quitaba, entre más dinero uno menos tiempo libre tenía, menos libertad, menos espacios para compartir. Entonces, cuando yo llegaba a ese punto de saturación, que era llegar a esa meta, mi inconsciente lo que hacía era rechazarla porque sentía que se iba a validar esa creencia, entonces la rechazaba y volvía otra vez a ese punto inicial. Y también hace más o menos unos 4 meses más o menos, identifiqué que tenía una creencia no con el dinero, sino con las oportunidades, porque eso es otra cosa. Si tú tienes creencias con, con lo que representan las oportunidades, pues cada oportunidad te puede generar dinero. Entonces, indirectamente vas a rechazar el dinero. Y resulta que yo me di cuenta que cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, mis papás peleaban por dinero. Entonces yo crecí sintiendo Okay. que también el dinero era un tema de conflicto. Después también identifiqué que cuando tenía como 7 años estaba en la escuela, me hicieron una pregunta en el salón la profesora. Cuando me pregunta, como yo estaba charlando, no me sabía la respuesta. Entonces, como no me sabía la respuesta, dije una respuesta equivocada y todos mis compañeros se burlaron. Mi inconsciente que dijo, yo no merezco hablar, no puedo hacer nada con mi voz. Entonces, inconscientemente también rechazaba oportunidades donde yo tenía que expresar lo que yo iba a decir. Y muchas de las oportunidades eran ir, por ejemplo, a un podcast, dar una conferencia, dar una charla, exponer alguna idea, decir lo que no me gusta. Entonces, como que fui reprimiendo eso y eso hizo muchas veces que yo rechazara muchas oportunidades solamente por
no querer volver a sentir esa parte de invalidación personal o ese rechazo frente a los demás, pero en realidad estaba rechazando oportunidades para crecer a través del dinero. Una de las creencias que yo también identifiqué en todo este proceso que ha sido muy bonito de sanar la relación con el dinero es que como yo veo a mi mamá trabajando tanto, entonces inconscientemente es como el hacer dinero representa exceso laboral y también representa la ausencia de esa figura representativa en tu hogar. Entonces, ¿qué fue lo que me pasaba a mí? Yo me abandoné buscando el dinero. Entonces, cuando llegué otra vez a esos techos, también vi el punto de autosabotaje y entendí que mi inconsciente no me quería volver a llevar a esos puntos porque mi inconsciente decía, no, es que no te puedo volver a hacer que no puedo volver a hacer que ganes esos montos y superar esos techos porque te vas a volver a abandonar. Entonces está esa disonancia entre el crecimiento personal que había venido teniendo hasta ese punto y las creencias limitantes que me estaban saboteando. Entonces siempre era como una lucha de como, bueno, ¿y ahora qué? El punto de inflexión para nosotros fue como que identificar esas creencias. Primero, lo que usted tiene que hacer es, haga una listica en este momento, reconozca y escriba todas las creencias que usted tiene sobre el dinero. No solamente usted va y le pregunta a su mamá, le pregunta a su papá, le pregunta a su entorno, a las personas más cercanas, qué opinan sobre el dinero. Eso es lo primero. Nosotros hicimos un mapeo gigante de cómo es la relación del dinero, no solamente en cada uno, sino en nuestro entorno, porque al final eso es una consecuencia, la relación que tenemos hoy con el dinero es una consecuencia de todo con lo que nos permeamos pequeños. Entonces ese fue el punto de partida. Cuando nosotros ya le dimos luz a esas creencias, cuestionamos creencia por creencia. Entonces cogimos una creencia y le preguntamos, bueno, ¿esto sí es verdad? Entonces, yo como la pongo a la luz, reconozco la creencia, digamos que yo tenía la creencia de que el dinero me generaba ausencia. Ejemplo, mi mamá era ausente cuando teníamos dinero, entonces yo decía, bueno, eso sí es verdad. Entonces, lo que traigo a colación o al momento presente, todos los momentos donde si ha estado la presencia aún teniendo dinero, porque en realidad nosotros no podemos generalizar, pero el inconsciente como que toma solamente una experiencia y cree que eso es verdad y la verdad absoluta. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner la creencia a la luz, la creencia limitante, cuestionar verdaderamente si es verdad y reconocer si esa creencia es suya o no. Entonces cuando yo ya pongo al consciente, desbarato la creencia, pierde poder, y cuando pierde poder ya como que recupero esa parte en mí. Esa es la primera parte. La segunda parte es que cuando usted siga trabajando conscientemente, ya sabes que esas creencias no son tuyas, usted tiene que estar muy atento a identificar ese mismo patrón de autosabotaje con el que te volviste al punto mínimo. Entonces, ¿cuál era el patrón de nosotros? La creencia es, no, ya llegamos. Y nos relajamos. Entonces nos relajamos. Entonces usted se empieza a negociar sus hábitos y ya, usted tiene Se lo trago eso. Ya, vuelva al punto cero. Eso nos pasó. Entonces yo no quiero que a usted le pase. Entonces, por favor, si usted está volviendo a pararse, volviendo a organizarse, volviendo a reestructurar su vida financiera de una manera más organizada, cuando usted esté detectando ese techo o cuando usted esté superando los techos que tenía antes, mire si usted se está negociando con sus hábitos. Mire si se está negociando con su lectura, mire si se está negociando con la levantada temprano, con la administración financiera, si está gastando de más, si ya tiene la sensación de porque a veces, inclusive está hablando con alguien de mi negocio que me decía, bro, el último mes, como el día 20 del mes, ya me había ganado ya había superado todos los techos financieros de este año y sentí la sensación de, ya llegué y me relajé todo el mes. ¿Qué me está pasando? Ahí fue donde le dije, parce, es que hay el mismo patrón de autosabotaje. Entonces, cuando yo lo identifico y reconozco que la identidad que lo trajo hasta acá no es la misma que lo va a llevar hasta el otro lado, usted tiene que entender que tiene que llegar a ese mismo nivel en el que estaba, y cuando llegue a ese mismo nivel, a ese mismo techo en el que estaba, usted tiene que seguir poniendo más ritmo de trabajo, inclusive más, que eso fue lo que nosotros hicimos. Totalmente. Y entender también que hay muchas historias familiares que se heredan. Entonces, a ver, para el inconsciente la familia es súper importante y muchas veces el inconsciente quiere ser fiel a la historia de la familia. Entonces, si yo siempre crecí con una familia que trabajó demasiado y nunca consiguió nada, el inconsciente que dice, no, ¿quién soy yo para así conseguir? ¿Qué les voy a hacer sentir? Los voy a hacer sentir inferiores, quizás se vayan a alejar de mí, van a pensar que estoy haciendo cosas malas. También
los clanes familiares muchas veces tienen deudas, o sea, deudas espirituales. Entonces, si alguien en el clan familiar, por ejemplo, se la pasó todo el tiempo construyendo riqueza, haciéndole daño a otros, entonces cuando tú intentes hacer las cosas bien, no te va a funcionar, porque es que hay una deuda en el clan. También puede pasar, por ejemplo, si dentro de mi familia yo vi que mi abuelo, gracias al todo el dinero que tuvo mi abuelo, resulta que se enamoró de una mujer y nos dejó a todos en la calle, entonces yo también voy a evitar tener dinero para yo no dejar a nadie en la calle. Uf, Entonces, ok. hay que revisar cuál es la información que hay en relación al dinero, o sea, es como hacer un mapeo de todo, cuáles eran los problemas, por ejemplo, las primeras experiencias que tú tuviste en relación al dinero demandan mucho cómo hoy tú te relacionas con él. Si peleaban porque no alcanzaba, o porque mi papá siempre se emborrachaba, o porque mi mamá era la que trabajaba y entonces estaba ausente, o porque habían un conflicto de roles. Siempre hay que averiguar realmente qué es lo que hay en la historia familiar para que uno pueda cortar ese tipo de patrón de pensamiento que hace que uno se autosabotee, que rechace las oportunidades o que tome también decisiones para que el dinero se vaya. Hay personas que son muy impulsivas a la hora de gastar y es porque no sienten ese merecimiento de construir. Entonces, cuando les llega buen dinero, el inconsciente busca la manera de deshacerse de él. Entonces, le regala a no sé quién, le compra a no sé quién, se compra unos zapatos, invierte en tal cosa, entonces hace que el dinero se vaya y a fin de mes, en lugar de haber tenido la posibilidad de invertir, de ahorrar y de disfrutar y de ir creciendo, pues se vaya todo y sienta que cada mes empieza desde cero, empieza desde cero, empieza desde cero y entender que el dinero también tiene leyes. El dinero tiene leyes que tú las tienes que respetar para que él se vuelva tu amigo. Una de esas leyes es la ley de ganar. O sea, si tú quieres dinero, pero tú no estás enfocado en ganar más, pues ¿cómo va a llegar más dinero a ti? Tienes que estar en esa constante de crecimiento, de trabajar, de esforzarte, no desde una necesidad, sino desde un estado de merecimiento, de que yo puedo tener una vida mucho mejor de lo que yo tengo ahora, porque es que el que yo tenga una mejor vida implica que yo también le pueda dar a otras personas una mejor vida. Entonces, está la ley de ganar, está la ley de gastar. Entre tú más dinero, entre tú más miedo tengas de gastar, más oportunidades para gastar involuntarias te va a poner la vida. Porque el dinero es un flujo. Entonces, si tú solamente quieres ganar y resulta que estás trabajando y trabajando y trabajando, efectivamente Dios responde también a una constante de movimiento. Ok, tú eres una persona diligente, entonces por tu trabajo atraes dinero, pero resulta que solamente lo quieres para ti. Y el dinero es un flujo, es un dar y un recibir. ¿Qué va a pasar? Que vas a empezar a crear situaciones para que tú tengas que gastar, porque es que es una ley, cosa Ujú. como lo que tú dijiste, la ley del ritmo. Van a haber momentos donde vamos a estar acá, otros momentos donde vamos a estar acá, ley de causa y efecto. Las leyes existen para hacerse cumplir y ya. Entonces, si hay una ley que dice ley de ganar, si hay una ley que dice ley de gastar y yo no quiero gastar, me van a ocurrir situaciones donde va a gastar. Que se enfermó mi mamá, ¿qué estoy haciendo? Gastando. Que se enfermó el perro, ¿qué estoy haciendo? Gastando. Obligadamente le va a tocar Obligadamente, gastar. porque es que necesita que exista un flujo como tal. Lo tercero es la ley de la inversión. Si tú no inviertes tu dinero, ya sea en crecer en ti a nivel personal, a nivel mental, a nivel espiritual, en nuevos proyectos, en nuevas oportunidades, entonces tampoco te estás convirtiendo en una vasija capaz de prosperar. Porque una cosa es que yo tenga abundancia, otra cosa es que yo tenga riqueza, otra cosa es que yo tenga prosperidad. Y la prosperidad es que todo eso que yo tengo sea una constante de crecimiento, que cada vez sea más, 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 que yo de esto le pueda dar a Brutal. más, que yo de esto pueda compartir, que yo pueda tener empleados y regalarles también oportunidades para que ellos transformen sus vidas, que construyan, que tengan sueños, que materialicen, que viajen. Entonces, si tú no tienes esa ley en tu vida, pues tampoco el dinero va a fluir en ti porque tú no eres una vasija próspera. Pues ¿para qué? La siguiente ley es la ley del disfrute. Y yo Ley siento, del y disfrute. yo siento que ahí caen Ahí es donde está. muchísimos, sí, porque la mayoría de los seres humanos vivimos a través de la culpa.
Entonces me gasté este dinero, ay no, no, siento que no fue una buena decisión. Regalé algo a alguien, ay, le hubiera comprado algo más barato. Me fui a este viaje, no, siento que no era el momento, no hubiera conseguido uno más barato. Se compran algo en un restaurante y es no, eso tan costoso. Entonces tampoco hay un nivel de merecimiento y de gratitud sobre qué bien que Dios me esté dando esto a mí, que yo lo pueda disfrutar y que dentro de este disfrute no solamente estoy disfrutando yo, siempre vas a hacer que otra persona disfrute, ya sea porque le estás ayudando en su negocio, ya sea porque le compraste algo, o sea, otra vez vuelve y se conecta ese flujo de dar y recibir. Si yo quiero incrementar mi nivel de merecimiento y romper techos financieros, yo tengo que exponerme a situaciones de disfrute, porque mi cerebro no va a traer lo que no conoce. O sea, nosotros tenemos un lente y ese lente solamente se va a abrir con base a lo que conoce. Si yo no sé qué es, por ejemplo, sentarme en un restaurante y no ver la carta, los precios, pues yo nunca voy a saber realmente dentro de mi nivel de aceptación que es tener dinero y un día me siente en una mesa y simplemente elija algo porque yo lo quiero consumir. Entonces uno sí tiene que exponerse poco a poco a esos ambientes porque literalmente esos ambientes tienen otra energía. No es lo mismo que tú te sientes a comerte una empanada en el chuzo de la esquina energéticamente a que tú te comas esa misma empanada en un piso 10 de un hotel donde a ti te lleguen y te hagan una degustación y te sirvan súper hermoso y tengan también que en la entrada se Tenga el reserven los derechos de derecho de admisión, admisión entonces tú te tengas que ir bien para vestido comerse la para empanada. comerse la empanada. No, Sí, es no verdad. es lo mismo, es un estado energético. Entonces, entre tú más te expongas a esos niveles energéticos, a esos ambientes que tienen una frecuencia más elevada, pues vas a traer eso mismo a tu vida. Entonces hay que invertir. Obviamente ahí es donde uno también tiene que tener responsabilidad, porque hay personas que les llega el dinero y entonces se exponen solamente a ese tipo de contextos, pero se exponen no porque sientan que lo merecen, sino porque quieren ser reconocidos. Uf, no, mamá, la dejo plena. Entonces, es desde dónde lo estoy haciendo. Exacto. Porque también eso es ese exceso de querer aparentar para qué. O sea, siempre es muy importante, póngale conciencia a todo lo que le estamos diciendo, porque hay otro, yo sé que uno va a escuchar y va, no, es que André me dijo que tengo que ir a gastarme la plata. No, hágalo de vez en cuando, pero ese punto de exposición siento que nos ayuda muchísimo. Y espérate, ahí para terminarlo, la siguiente es la ley de ahorrar. Hay de ahorrar. Tienes que Listo. aprender a ahorrar. No todo lo que entra a tu vida, no todo tiene que salir. Hay que aprender a ahorrar. Si yo realmente soy una persona ordenada, yo siento que eso es uno de tus dones. O sea, David es supremamente ordenado. Yo a veces le digo, amor, David me dice, Aprendí gracias a los totazos que no David había es otra como, opción, no había otra opción. acabo de pagar $5,000 de yo no sé qué, y a los 3 días hay que pagar $2,000 de yo no sé qué, y luego al mes invertí no sé cuánto en no sé qué, y luego me dice, y ahorramos tanto, y yo, ¿qué? Y yo, o sea, pues, o sea, qué nivel de administración tan impresionante con el dinero, porque no solamente pasa en la parte de los gastos, sino también en inversiones, como que invertimos tanto en esto y mandamos tanto dinero a esta inversión. Entonces, eso ha hecho que tú también tengas esa mentalidad creativa, porque yo o tengo una mente escasa o tengo una mente creativa y la mente creativa siempre está así, es como tener unas fichitas de un juego y aprenderlos a mover y disfrutarlos, entonces hay que aprender a ahorrar. Y también la ley del dar, La ley del dar. ahí tienes que dar genuinamente, o sea, así sea No lo que sí, sienta, o lo que sea, de sienta. verdad, porque uno siente, no, pues que es que yo bien endeudado que estoy, que me voy a poner a dar. No, si tú tienes orden, vas a poder darle a alguien un bomboncito a alguien en la calle, unas rosas a Y alguien. ojo, es un dar desde donde estoy dando, porque no es No es ir a dar la porque voy a iglesia, recibir. no es ir a la iglesia tengo que dar, tengo que hacer el diezmo porque me dijeron que lo tenía que dar, porque si no me ardo en el infierno, o Dios me va a crucificar, o quién sabe, o lo que sea, o un dar esperando también reconocimiento. No, o sea, desde donde yo estoy dando. Yo les voy a compartir varias cositas pequeñitas que yo he hecho para fortalecer mi relación con el dinero. Parte de lo que decía mi esposa es de esas citicas especiales una vez al mes, donde usted va a un buen restaurante, se compra una buena pinta, o sea, un buen regalito,
y no vaya y va y no mira cuánto vale una cenita. O sea, déselo desde un estado de merecimiento, pero trabaje para ese momento. No es porque me llegué un mínimo y ya lo voy a hacer. No, reconozca que para usted llegar a ese punto, usted se va a incomodar Lo este tiene que mes. O sea, que crear. usted lo crea y se sienta merecedor de ese punto. Algo que yo hice también muy fácil. Vea, yo retiraba 100,000 pesos o 50,000 pesos, lo que usted pueda retirar y lo mantiene en el bolsillito, pero retira esos billeticos en billetes de diferentes denominaciones y los tiene ahí. Entonces, para yo fortalecer mi relación con el dar de una manera muy genuina y muy desinteresada y muy desapegada, cuando yo de pronto estaba manejando o sentía que le quería dar a alguien, yo sé que usted mira qué billete va a dar, ¿sí o no? Desde un estado de mentalidad de escasez. Es que en esas pequeñas microdecisiones es donde usted reafirma su mentalidad de escasez o donde usted conecta con un estado de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Parce, el billete que saque, yo ni miro cuánto le doy. Si le doy un billete de 10,000, de 5,000, de 2,000, de 50,000, inclusive a veces tengo billetes de 100,000, yo, parce, le tocó el de 100 lucas. Ya, lo entrego. Eso le aseguro que va a fortalecer su relación con el dinero. Y otra cosa que a mí me ayudó a superar los techos financieros fue una vez que yo hice una inversión con la agencia de marketing, hicimos una inversión más o menos de $20,000 en una mentoría. Entonces, imagínese, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por una mentoría que lo lleve a un siguiente nivel? Porque es que al final uno paga es por información. Y eso que ahora eso ya no es nada, las inversiones que haces. Y exacto, pero cuando uno se da la posibilidad de hacer ese tipo de inversiones para acortar tiempo, para acortar proceso, para tener información que usted no tiene, porque va, familia, la única diferencia de una persona que tiene 100,000 a usted es que esa persona que tiene 100,000 integró procesos e informaciones más rápidos que usted no tiene. Entonces usted simplemente paga es por contexto y paga por información, y eso es otra cosa. Cuando usted también invierte, no solamente por la información, sino por estar cerca de una persona que está vibrando en el número en el que usted quiere vibrar, usted está mucho más cerca que eso. Total. Porque tu oído se adapta a ese tipo de conversaciones, tu ojo se adapta a ese tipo de personas, a ese tipo de ambientes, a ese tipo de entornos, y va a llegar un momento donde usted ya empieza a normalizarlo. O sea, cuando yo hablo con mis socios y con mis panas, que tengo amigos que ganan más de 200, 300, 500, 600 mil dólares al mes. Usted a mí me pregunta esa cifra hace 4 o 5 años y yo decía, ¿qué es todo eso? Pero gracias a Dios tengo un contexto de amigos que ya lo ganan al mes y son, parce, hizo una inversión inclusive está hablando con un gran amigo mío que va a montar un negocio brutal y me dijo que invirtió 700 mil dólares. Normal. Entonces uno dice, qué bendición no poder espejearse ese entorno, porque cuando uno ya normaliza esos números, uno simplemente dice, eso es fácil. Total. Porque la única diferencia de una persona que ya lo logró, créame, la única diferencia de una persona que ya lo logró a vos es que esa persona tomó decisiones primero que vos. Ya, no hay nada más. Y cuando yo veo cómo son mis amigos, yo digo, parce, somos iguales. Tenemos retos, tenemos problemas, tenemos trabajos personales, seguimos trabajando, todo, nada cambia, solamente ritmo de trabajo y aumentar el merecimiento, ritmo de trabajo, aumentar el merecimiento, ritmo de trabajo y aumentar el merecimiento. Total, y también, a ver, el hecho de que tú inviertas, tú no puedes invertir por el resultado, tú inviertes por el crecimiento que tú vas a tener. Entonces, hay algo que diferencia mucho a la gente millonaria y a los pobres, es que los pobres piensan demasiado. O sea, piensan y cuándo voy a recuperar, y cuánto dinero, y cuándo no sé qué, y cuánto me voy a ganar, y cuánto no sé qué. O sea, como que siempre son, piensan demasiado hasta para tomar la decisión. Piensan demasiado. Una persona que tiene una mentalidad de riqueza es, ¿cuál es la oportunidad? Muchas veces ni siquiera les importa el resultado, sino lo que tú dices, o cómo yo puedo estar cerca de esta persona, cómo puedo aprender lo que sabe. Solamente quiero aprender lo que sabe y ya. Necesito esa información, necesito que me cuente, necesito que me enseñe. Pero una persona carente siempre es, ¿cuándo voy a recuperar la inversión? Vean, un millonario jamás pregunta eso. Un millonario siempre es, ¿esto es a cuánto tiempo? ¿Qué puedo aprender y cuáles son los riesgos? Ya. Y ya. No es, ¿y en cuánto tiempo no sé qué? ¿Y cuánto me voy a ganar? No, o sea, realmente... ¿Y si pierdo el dinero qué? ¿Y si pierdo el dinero qué? Ajá. ¿Y cuáles son las garantías? Los pobres siempre quieren garantías de todo. Un millonario, la única garantía que quiere es que haya claridad en el negocio
Y de ahí en adelante, si hay posibilidades de aprender, perfecto. Si no, hace las paces con ese dinero, porque una persona millonaria sabe que una inversión tiene un riesgo. Por eso Pero sabe qué riesgos asumir. exactamente, pero si una persona que lo único que quiere es dar pasos seguros, por eso no da ningún paso. Y los pasos que da luego son los más erróneos porque los da desde un estado carente. Y en realidad, si tú tienes hoy miedo a perder el dinero de tu tarjeta de crédito, es que cómo invierto de mi tarjeta de crédito y me endeudo. Pero para comprar un iPhone, si te endeudas sin ningún problema. No, es que yo cómo voy a No pagar una tiene mentoría tan sentido, costosa marica. y entonces yo cuándo voy a recuperar la inversión. Pero si vas y pagas y te endeudas con el ICETEX y con un montón de entidades, con los bancos para pagar una carrera universitaria donde te vas a salir a ganar el mínimo y vas a durar un montón de años en recuperar la inversión. Y eso que sí la recupera. Yo no he visto la primera persona que vaya a la universidad y diga, ay, no me salí en cuarto semestre porque es que la verdad eso estaba muy difícil, devuélvame el dinero. O que se hayan graduado y digan, no, yo fui médico profesional o yo fui contadora o yo fui financista y no me estoy ganando los 10 millones que dicen que uno se puede ganar. Estoy como secretaria ganando 1 millón, devuélvame el dinero. Pero es porque nosotros nos han instaurado tanta mentalidad de esclavitud que el simple hecho de saber que no somos esclavos nos niega la oportunidad de tener riqueza. Pero si a usted le dicen, le tengo un buen empleo, ay, sí, ¿cuánto me van a pagar? Tanto, y tiene que trabajar tantas horas. Ay, bueno, sí. ¿Por qué lo seguro? Porque nuestra mentalidad es una mentalidad de escasez y de esclavitud. Pero la persona que se sale de ahí nunca piensa en cuánto dinero se va a ganar, sino en cuánto puede crecer, en cuánto tiempo también voy a tener libre. A la final, uno invierte es por tiempo. Entre uno más conocimiento tenga, más tiempo está ganando en absolutamente todo. Y eso es pura ley de merecimiento. Me encantó demasiado lo que dijiste de las leyes del dinero y sé que eso lo vas a tocar en la mentoría de la ciencia de la abundancia. Contanos un poquito de eso porque, o sea, mi esposa preparó una mentoría, muchachos. Ya está Bueno, inclusive ya disponible. está grabada, ya está todo listo. Vea, son por ahí 12 horas de puro contenido sobre la abundancia. Y sobre el de dinero. Esta maravillosa mujer. O sea, la información, yo no sé, yo le he pagado a mentores, yo he gastado un montón de plata en todo, pero yo digo que mi mentora eres tú, de verdad, gracias, de verdad, amor. Y eso que hiciste, que yo sé que le metiste el alma a la vuelta. De verdad lo porque, di todo, se lo juro. Parce, o sea, me tocó hacerlo hasta 2 veces. Mi esposa era todos los días 4 o 5 horas pegada estudiando, leyendo, aprendiendo, y como 3 meses para sacar el contenido y ya lo fue a grabar, pero, o sea, fui testigo de todo ese proceso y ya que tocamos justamente la relación con el dinero, quería como que nos cuentes un poquito qué es la ciencia de la abundancia, porque aquí en la descripción del video va a estar el linkcito para el que quiera, va a ser un precio muy asequible, en realidad es un precio mínimo. Es un regalo. ¿Cuánto es que vale? $49. $49. O sea, es prácticamente un regalo, pero yo les Y en realidad aseguro, lo íbamos a sacar a 1000 y pico, pero dijimos, sí, a ver, si es para que las personas conecten con la abundancia y con la riqueza, pues démosle la oportunidad a alguien que y si tiene usted no tiene $49 para su proceso personal y usted está dudando en pagar $49, déjeme decirle que ni siquiera no aprendió nada en este podcast. No, apague y vámonos, no nos vuelva a ver, bloqueenos, spam, por favor, no. Sí, es literal lo que uno se gasta en una salida. Obvio, lo mínimo que usted tiene que hacer es invertir en usted. Si usted quiere llevar a niveles donde quiere ganarse 10,000, 20,000, lo que sea, usted tiene que tener la capacidad de invertir en usted. Contanos un poquito qué es eso, amor, qué es la ciencia de la abundancia y por qué lo decidiste llamar así. Ok, a ver, ya lo mencionamos y la abundancia simplemente es un estado de ser. Sin embargo, mantenerse en ese estado de ser sí tiene una ciencia y es una ciencia que muy pocos conocen porque listo, yo te di aquí leyes espirituales, pero en realidad hay una ciencia detrás, hay una ciencia metafísica, hay una ciencia espiritual que son también las leyes de Dios. Dios tiene leyes para la riqueza que muchas personas en el mundo las desconocen por completo porque como sienten que las enseñanzas de la Biblia están ligadas a la religión, entonces no se toman el tiempo de leer las enseñanzas de la riqueza que hay ahí. Y también están las leyes personales, mentales y emocionales. Entonces, toda la ciencia que hay detrás de eso es literalmente agarrar la parte mental, emocional, física, espiritual y financiera con la práctica, crearlo en una misma estructura. Entonces, lo que yo hice fue agarrar desde mis propias vivencias, porque yo siento que lo he vivido de principio a fin, y agarrar una persona. La primera etapa es identificar en qué punto tú estás.
La segunda etapa es identificar cuáles son las fugas energéticas. La tercera es identificar cuáles son los bloqueos y yo por qué tengo estos bloqueos, o sea, desde dónde yo los estoy eligiendo. La siguiente etapa es entender cómo funciona ya la energía del universo y el plan divino de Dios. Lo siguiente es entender cómo se hace un plan estructurado, no desde la parte carente, porque hay personas que anotan todo desde el control y es me gasté esto, sale esto, no, ay no, ya no podemos gastar más, eso es miedo, eso es carencia. Entonces les enseño cómo crear una estructura completa de un flujo desde un estado abundante. Les enseño también cómo mantenerse en una constante de crecimiento en los niveles de conciencia, porque si tú sigues trabajando pero tu nivel de conciencia sigue siendo muy bajo, aunque tú hagas mucho, los resultados van a ser según ese nivel de conciencia. Entonces les enseño cómo ir evolucionando en las 10. Hay 10 escalas de conciencia ligadas a la riqueza, entonces ahí se los enseño. Les enseño también cómo aprender a hacer un proceso personal de todas las adversidades, de todos los bloqueos, es decir, cómo el dinero se está reflejando en mi vida de diferentes maneras y cómo todo eso lo convierte en una maestría en mi vida, porque al final es una maestría. Si algo no te está funcionando, te está enseñando algo, pero si uno no sabe qué me está enseñando, entonces literalmente ahí entrego todo. Este ha sido tu trabajo este año 2025, sí, ¿cierto? Prácticamente todo este año le dediqué a eso. 2025 le has metido full, entonces siento que es un regalo, no, para todos, eso es un regalo, o sea, aprovéchelo de verdad. Y yo sé que eso lo vamos a subir. Vas a ver cuáles son las series. Eso va a subir de precio por ahí. Sí. Primer trimestre del 2026, aprovechen que sacan en 49, yo sé que eso se va a subir, claro. Entonces ahí les dejamos el link para que se registren. La verdad es que es impresionante, o sea, inclusive cuando ya yo después lo estaba viendo ya grabado, porque tenía que verlo para mirar si hay correcciones, llegó un día y le digo a David, dizque, ¡ah, amor! Porque ya habían pasado por ahí unos 3 meses desde que lo había grabado. Y yo, amor, uy, no, hasta estoy aprendiendo otra vez de mi mismo curso. Yo lo volví a ver y yo estoy aprendiendo otra vez de mi mismo curso. Entonces, si yo misma digo eso con un nivel de humildad, porque está, de verdad, es muy brutal, aparte de eso que también van a acceder a clases conmigo en vivo, porque ahí ya quedan en la comunidad de la ciencia de la abundancia. Dicha. Por $49. ¿Dónde pago, pues? Entonces, ahí en la descripción está el link. Listo, bueno, vea, una horita. ¿Vio? No podemos. Nosotros no podemos estar Dijimos acá. en el carro, amor, vamos a hablar poquito. Y yo siento que quedó como... Y quedó faltando porque detrás del dinero hay energía femenina, energía masculina, relación con mamá, con papá. Podríamos hacer una segunda parte. Es más, digan en los comentarios, hagan preguntas con base a esto que les gustaría saber. Y ya más bien en el siguiente respondemos esas preguntas. O sea, elegimos preguntas esas que tengan en relación al dinero, que nosotros saquemos solamente un espacio para responder todas las preguntas que tengan y podemos hacer un espacio de la relación con el dinero sobre este episodio y las dudas que tengan. Me parece brutal, Buena idea. Buenísimo. Y colocamos aquí la preguntita de ustedes para que ustedes sepan que los estamos leyendo. Bueno, familia, déjenlo en los comentarios esa preguntita para el siguiente episodio para que esté conectado a este. Nos vemos en el próximo. Recuerden que el link de la ciencia de la abundancia está aquí abajito para que lo vean. La verdad es que eso es un contenido enorme. Les aseguro, es más, hay una garantía de 7 días que si no les gusta, en 7 días yo les devuelvo el 100% Obviamente usted del en 7 dinero. días no sabe ver todo eso, pues, pero si es una persona dedicada y si no le gusta, yo le devuelvo el dinero porque yo confío en su capacidad de discernimiento y ahí se le devuelve el dinero. Sin ningún problema. O sea, es la primera vez que usted va a invertir sabiendo que tiene la garantía de que si no le gusta, se le devuelve el dinero. ¿En dónde pues uno ve eso? En donde no he pagado ni el primer curso. Que me digan que si no me gusta, me devuelven el dinero. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Escríbanos qué fue lo que más les gustó de este episodio. Recuerden las preguntitas. No se olviden suscribir, darle like y comparta, por favor. Nos haría muy feliz que usted pueda compartir este espacio, este capítulo a una personita que usted sabe que necesita, así sea una frasecita de este podcast. Y recuerden activar la campanita para que sepan cuando tenemos episodio nuevo y que no se lo pierdan, y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, que aquí se lo ponemos abajito, para que puedan ver los reels que subimos ahí. Listo, mi amor. Y los muchas puedan gracias. compartir. Chao, familia. Dios me los bendiga. Chao, chao.